el inicio de no solo de este panel, sino de todos los paneles. Bienvenidos y bienvenidas al panel sobre negociación colectiva en el ámbito municipal. Tenemos la presencia de distintos representantes que los vamos a ir presentando llegado el momento cuando a cada uno y a cada una le toque hablar, que nos van a dar su mirada sobre cómo ven el tema de la negociación colectiva en el ámbito municipal, con una preeminencia de la provincia de Buenos Aires, pero también tenemos representantes de la provincia de Santa Fe y de La Pampa, como para poder cumplir con esto que nos propusimos desde este primer Congreso Bonaerense del Trabajo, que tiene que ver con darle una impronta federal y soberana al debate sobre el mundo laboral. Así que bueno, sin más, para ser lo más ordenados posible con los tiempos, y se los voy a pedir también eso a los panelistas para que después podamos hacer intervenciones como máximo de 10 minutos, y yo les voy a ir interrumpiendo y les pido disculpas por anticipación, pero es el rol que me toca hoy como moderadora, ordenar un poco eso. En primer lugar, le vamos a dar la palabra al intendente del municipio de Saliqueló, de la provincia de Buenos Aires, Ariel Sucurro. Bueno, buenos días. Ni nos dejaron sentar arriba al caballo, che. Bueno, primero agradecer y felicitar por la invitación al Congreso. Venimos de la apertura, creo que estamos todos conmocionados de lo que escuchamos ahí. Nos llena el espíritu y el alma de esperanza, así que agradecerle al ministro, a todo el equipo del ministerio por la generosidad, por el esfuerzo y la decisión política de juntarnos y de encontrarnos. Nada más importante en estos tiempos que encontrarnos y poder conversar y charlar un poco. Bueno, nosotros venimos del oeste de la provincia de Buenos Aires, lo definimos como la región pampeana, Saliqueló. ¿Dónde está? Levanten la mano los que conocen Saliqueló de acá, a ver. Bastante, un 20%. Bueno, están todos invitados, el resto a comer un asado Saliqueló cuando quieran. Bueno, paga el Ministerio de Trabajo, obviamente. Che, no, para desconstructurar un poquitito, bueno, Saliqueló está en la línea recta de la provincia de Buenos Aires, al medio, pegadito a La Pampa. Somos de la región pampeana, que estamos con la compañera. Nosotros estamos a 180 kilómetros de La Pampa y a 600 de La Plata, ¿no? Así que nuestra vida está compartida. Bueno, para hablar rápido, porque tenemos 10 minutos, yo iba a ser como el padre igual, Maca. Como el padre que habló allá, que lo dijo 10 minutos, habló media hora, y bueno, hubiese seguido igual porque es impresionante. Bueno, a partir de esto, cortito, nosotros estamos gobernando, somos un municipio nuevo en la gestión. Nuevo, ¿qué significa? Que hace 24 años que nuestra estructura, que nuestro movimiento, el Movimiento Nacional Peronista, no gobernaba en el distrito de Saliqueló. Hemos logrado, después de mucho tiempo, interpretar seguramente y poder representar los intereses de la mayoría, por eso nuestro pueblo nos ha elegido, y en el 2023 iniciamos una gestión con un municipio que dentro de la provincia de Buenos Aires es de los municipios que recibió la mayor deuda, un 18% del presupuesto. Yo no voy a dar muchos números porque los números te cansan, pero normalmente un municipio tiene un 5 o un 6% de deuda de su presupuesto. Nosotros recibimos un municipio con un 18% de deuda, que es una locura, una deuda de infraestructura, una deuda motivacional y, lo más importante, una deuda salarial. Una deuda salarial, una pérdida de poder adquisitivo de parte de los trabajadores que se venía haciendo crónica. Partimos de esto porque creo que tenemos que hablar desde lo nacional, para eso nos han juntado hoy acá, y como dice nuestro querido compañero Axel Kicillof, el problema no son ustedes, el problema es Milei, ¿no? Eso es 24,6 billones que el gobierno nacional no le transfiere a la provincia de Buenos Aires, y eso son quitas de recursos que dejamos de tener los municipios nuestros. La siguiente, por favor. Volvé un cachito para atrás, quiero decir algo por ahí para desmitificar esto. El gobierno nacional se cobra el 93% de las tasas y los impuestos, 93%. El 6 o el 7% lo cobra la provincia, y nosotros los municipios el 1%. Y dice que el problema es la provincia de Buenos Aires y nosotros, dice Milei, ¿no? Qué cara dura. Y bueno, IVA, ganancias, bueno, ¿cómo se componen los ingresos para nosotros?
El 75% es coparticipación. Todos los meses el 75% de los recursos que nosotros tenemos viene del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y el 25% es la tasa. ¿Para qué sirve eso? Para mostrar que somos coparticipación dependiente. Que si el gobierno nacional nos quita los recursos a la provincia y la provincia no nos puede transferir a nosotros estamos ahorcados. La siguiente, por favor. Ese es el CUD. ¿Saben lo que es el CUD más o menos? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Bueno, es cómo se distribuye la provincia, cómo distribuye Axel los recursos económicos. ¿Agarra toda la plata que tiene y la divide en 135 municipios? No. Tiene en cuenta 3 o 4 variables que son las más importantes. ¿Cuáles son? La superficie de tierra del distrito, la cantidad de habitantes que tenemos y lo que se dice el sistema de salud. Son las 3 variables más importantes. En base a eso se distribuye. Bueno, La Matanza se lleva el 6,7%, obviamente son 2 millones de habitantes. Nosotros San Nicolás somos 10.000, contando hasta las gallinas, los teros, los perros, todo. 10.000. Y nos llevamos el 0,16%. Siguiente. Esto es la historia del certificado de defunción de quienes no tienen amor por el Estado, por el pueblo, ni por nada. Miren lo que hicieron los gobiernos que nos precedieron a nosotros del año 99 al año 2023 que empezamos a gobernar. Perdieron todos los años por administrar mal, fue achicándose ese CUD. Y es plata menos. ¿Por qué? Bueno, yo y el equipo nuestro, ¿por qué decimos? Por no tener amor, por no tener pasión, por no sentir lo que estás haciendo y que de vos depende la vida de tu comunidad. A partir del 2024, nosotros del 2023, que empezamos a gobernar en diciembre del 2023, empezamos a recuperar recursos con todo un trabajo desde el primer al último trabajador del municipio, los compañeros del gabinete, los concejales, con un esfuerzo y un sacrificio. Yo digo para mí, yo recupero la palabra esfuerzo y sacrificio, porque tiene que ver con la historia de nuestra familia, tiene que ver con la historia de nuestros trabajadores, tiene que ver con la historia de nuestro pueblo. Nosotros sabemos lo que es el sacrificio y el esfuerzo. Por ahí en algún momento estaba como en duda de nosotros nos sacrificamos y nos tenemos que sacrificar los dirigentes políticos por nuestro pueblo, y ya hace 2 años seguidos que venimos creciendo en el CUD. La siguiente. Bueno, para nosotros esos 3.142 millones es una torta de guita. Nosotros, para tener una idea que ustedes tengan, recibimos todos los meses alrededor de 700 millones de pesos de la provincia. Por haber perdido durante 24 años los gobiernos anteriores, dejamos de recibir 261 millones por mes el año pasado. Eso es una motoniveladora nueva, es una ambulancia y media nueva por mes. Son una cantidad, con eso compramos tierra para hacer vivienda para nuestro pueblo, si no hubiésemos perdido eso. Siguiente. Esta es la deuda que nos dejaron. ¿Cuánto es la deuda que nos dejaron? Porque aparte de gobernar, tuvimos que pagar las deudas, el cementerio que nos dejaron, ¿no es cierto? Y a nosotros que nos enseñaron en casa, que las cuentas se pagan, ¿no? Hay que honrar las deudas, que no sean nuestras. Y los que vinieron fueron un Milei anticipado, porque el intendente que vino, el último que era del PRO, tenía todo un relato. Ya en el 2012, 13, 15, hablaba que el Estado había que achicarlo, que él no era un político, que no venía para la política. Bueno, esto fue lo que nos dejó. El valor de 8 ambulancias 0 kilómetros, ¿de cuántas? De 25 camionetas y 5 motoniveladoras. Siguiente. En 2 años, con un esfuerzo gigante, porque esto también lo queremos poner en valor y decir, nosotros los peronistas sabemos administrar, sabemos cuidar, somos eficientes, somos inteligentes, y en 2 años hemos pagado el 87% de la deuda que nos dejaron. Siguiente. Pero la deuda vos, si querés, se la podés hacer pagar a los trabajadores. Y esa fue la primera consigna y la mesa de trabajo que empezamos a tener con los 3 sindicatos que tenemos en San Nicolás. Los compañeros del PCN, los compañeros del Sindicato de Trabajadores Municipales y los compañeros de ATE, con los que tenemos un vínculo desde hace mucho tiempo, donde los compañeros, su primer consigna obviamente es que es defender a rajatabla los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Pero
saben ellos y son conscientes porque vienen trabajando en la gestión municipal ese año de la situación en la que nosotros estamos. Por eso decíamos nosotros, no solamente deuda en infraestructura, no solamente deuda en maquinaria, ni solamente deuda en... ¿Cómo voy con el tiempo? ¿8? Bueno, ¿qué quiero decir ahí? En 2 años, miren, 20 puntos arriba los aumentos salariales de la inflación, para reconocer a los trabajadores en estos momentos, en estos momentos. Porque esto se podría haber hecho con Perón, con el gobierno de Néstor y de Cristina fácilmente. Pero en este momento, como Jesús, multiplicamos los panes nosotros, en el municipio de Saliqueló, para reivindicar el salario de los trabajadores. 20 puntos arriba, la próxima. En esa mesa de trabajo que tenemos con los compañeros, algunas cosas que nos parecen importantes. En Saliqueló el privado no va porque al no tener escala y ser un pueblo chico no hay rentabilidad. Entonces, todo es del Estado. La educación es del Estado, la salud es del Estado, la seguridad del Estado y todos los servicios, de la red vial para los chacareros a los servicios urbanos, son del Estado. Entonces, ¿quién hace todo el trabajo por nuestro pueblo? La gran mayoría de los trabajadores municipales. Que cuando nosotros juramos, en diciembre del 2023, pedimos a nuestro pueblo que dejaran de hablar mal de los trabajadores municipales, porque siempre que se habla de un trabajador municipal, realmente se habla para descalificarlo, y pocas veces se le reconoce el esfuerzo que hacen por su propia comunidad. Entonces le dijimos, ningún trabajador municipal le va a faltar al respeto al pueblo a partir de hoy, pero al pueblo nunca más le va a faltar al respeto al trabajador municipal. ¿Qué pudimos hacer en la campaña? Cuando estábamos recorriendo, nos agarraban los jubilados municipales con los salarios miserables que dejaron y se habían jubilado con la mínima. Entonces nosotros pudimos acordar, en el marco de la miseria que tenemos que administrar, pasar a la máxima categoría a los compañeros que estaban con 3 años a jubilarse, para que honradamente cobren la máxima categoría como se la merecen. El paso a planta permanente, las mejores condiciones laborales que la ropa, el abrigo, la campera, el borseguí, el lugar de trabajo, pintarle el espacio, iluminárselo, la matera en el lugar que a veces tiene un rato para tomar un mate. ¿Para qué? Para humanizar el trabajo municipal, como dijo el padre, no son materia, son personas, no son seres humanos. Y una relación institucional y humana con los trabajadores, que es lo más importante, ¿no? Nosotros, como le decimos, nosotros la dirigencia política, yo soy veterinario, he trabajado casi toda mi vida en el privado, milito de toda una vida, pero he sido concejal 6 años y coyunturalmente voy a estar un tiempo y me voy a ir. Bueno, nosotros queremos trascender, porque tenemos que recuperar el sentido de la trascendencia. ¿Y qué es trascender? Que cuando nos vayamos al municipio de Saliqueló, los compañeros y las compañeras queden en mejores condiciones laborales para siempre y que nunca más vuelvan para atrás. La próxima. Bueno, eso que dije un poco recién, un municipio eficiente. Nosotros tenemos que volver a hablar de esto en el peronismo. No hay que tenerle miedo. Si nosotros somos eficientes, nosotros somos eficientes. Un municipio inteligente, que piense, que sea proactivo, que esté presente, que ahorre y que compre bien y que pague bien. ¿Por qué decimos esto? Porque pasa mucho esto también, compañeros. Que pues para el municipio te cobran el doble, te cobran el triple. No hablo de los trabajadores, hablo de los servicios. Un municipio con sensibilidad humana, siempre. Un municipio, una provincia como la tenemos con Axel, y Dios quiere un país. Un municipio con integración comunitaria. Eso que dijo el padre hoy. Nosotros somos la comunidad de Saliqueló y no vamos a perseguir, ni a torturar, ni a matar a nadie porque piense distinto. Nos tenemos que sentar en una mesa y poder convivir entre todos. Y cada acción que lleva adelante la gestión municipal con los sindicatos y con los gremios es por nuestra integración comunitaria, porque queremos ser una comunidad. Siguiente, bueno, esto que lo utilizamos para que ya es un símbolo universal. No nos pertenece ni a la Argentina, ni al peronismo, es un símbolo universal. Él tiene 4 premisas, ¿no? 4 principios, si no lo conocen, búsquenlo. Son para la vida, 4 principios de Francisco. El todo superior a la parte. Esa es la premisa con la que nos sentamos en la mesa de negociación. ¿Cuál es? De acá tenemos que entrar juntos con los sindicatos y salir juntos. Porque Saliqueló es un gobierno para toda la comunidad, pero especialmente para los trabajadores. La siguiente, el más grande. Sobre la unidad de los que trabajan a levantarse en esta hermosa patria,
la unidad de todos los argentinos, para dejar este mensaje: paz, participación, democracia. El globalismo financiero como proyecto global nos han querido quitar todo. Nos quitaron la fe, nos quitaron la familia, nos quitaron la confianza en los amigos, nos quitaron los partidos políticos. Lo que no nos quitan es a nosotros. Por eso es tan importante este congreso y que estemos todos juntos. Y aprender de los trabajadores, la política, nosotros, porque los trabajadores ante la adversidad siempre son los primeros que se unen. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Pablo Maciel, presidente de SICOP, Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, nos presentamos. Nosotros somos el Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de la provincia de Buenos Aires y actuamos en hospitales provinciales, nacionales, municipales y por supuesto en los centros de atención primaria. En primer lugar, en nombre de mi organización, quiero felicitar al ministro Walter Correa y a todo su equipo por la organización de este congreso tan necesario, que es un ámbito fenomenal para poder trabajar, discutir. Lo hacemos en el territorio en el día a día, pero hacerlo con una mirada provincial, con el todo, por encima de la parte. Y también para llenarnos un poco de fuerza para lo que tenemos por delante, que es un tramo de mucho trabajo, pero que no tengo dudas que va a ser positivo para que también esto se pueda, o nos animemos a soñar de que podemos hacer posible que a nivel nacional también tengamos un Ministerio de Trabajo que convoque a los trabajadores, a los empresarios, a todos los sectores a discutir cómo recomponer el trabajo y el salario en nuestro país, en vez de tener, como tenemos ahora, un gobierno nacional y un Ministerio de Trabajo que articula con el Poder Judicial, no solamente para quitarnos derechos con la reforma laboral, sino también para intervenir organizaciones sindicales, como pasa ahora con la Unión Obrera Metalúrgica. Desde acá nosotros le queremos mandar todo el apoyo, toda la fuerza a los compañeros de la UOM frente a lo que están pasando. Yo voy a tratar de aprovechar al máximo el tiempo para hacer un breve repaso de nuestra problemática. Primero, poner en contexto cuando discutimos y negociamos en el ámbito de la salud y en nuestros sectores que representamos, de profesionales y técnicos de la salud pública. Como ustedes saben, a nadie se le escapa, estamos haciendo este trabajo en un contexto muy difícil. No es culpa de ustedes, es culpa de Milei, y eso está muy bien repetirlo todas las veces que sea necesario. Pero aprovechar que hay otras organizaciones sindicales hermanas y que hay intendentes y que está el Ministerio de Trabajo para hacer un repaso rápido. En estos 2 años y pico del gobierno de Javier Milei estamos discutiendo en materia de salud situaciones que nunca pensamos que íbamos a estar discutiendo y que íbamos a estar padeciendo. Ustedes saben que estamos tratando con el recrudecimiento de enfermedades que nosotros ya habíamos resuelto en la mitad del siglo XX con el primer ministro de Salud de la Nación, Ramón Carrillo, y me refiero a el brote de sarampión que estamos teniendo, el más grande de los últimos años, los fallecimientos de bebés por tos convulsa, enfermedades prevenibles con vacunas, sífilis en el embarazo, con toda la problemática que conlleva. Y todo eso también se refleja en indicadores muy duros como el aumento de la mortalidad infantil. Creció la mortalidad infantil en pleno siglo XXI en la Argentina. Creció la mortalidad materna 37%. Este gobierno es una vergüenza. Nuestro pueblo no merece estar atravesando esta situación. Lo hemos puesto este contexto por ahí públicamente en los medios con la Marcha Federal de Salud que hicimos hace pocos días.
y pudimos llamar la atención quizás de algunos periodistas que están distraídos hablando de otros temas en vez de lo que le pasa a nuestro país, a la población. Dicho esto, quiero decir que la negociación colectiva, que es la temática de este panel, para nosotros es, por supuesto que es muy importante, porque es una herramienta que en los lugares donde la podemos desplegar y llevar adelante nos permite no solamente empujar la actualización salarial y la mejora de la jornada laboral y la forma en la que trabaja el equipo de salud, sino que también nos permite poder ordenar, armonizar el trabajo en la salud municipal. Los municipios juegan el partido más importante en el tema de la salud, de la atención primaria de la salud. Y como ustedes saben, tenemos 100 hospitales provinciales, pero tenemos más de 250 municipales, así que ahí los municipios tienen una tarea bien importante. Entonces ahí, en nuestra experiencia, podemos decir que la negociación colectiva, cuando la llevamos adelante con todos los actores presentes, incluido el sector profesional, que es el que representa a SICOP, nos permite poder tener efectores de salud más eficientes y trabajadores más ordenados, con mejores condiciones laborales y más salario. Y esto es muy importante porque en los lugares en donde no se lleva adelante una negociación colectiva completa con todos los actores, hay más caos, más desorden, más fragmentación. Y es ahí donde sacan ventaja los más fuertes, donde se prevalece la ley del más fuerte. Entonces ustedes van a ver en muchos municipios que el sector profesional quizás tiene una gran heterogeneidad, sobre todo en materia salarial. Y van a ver que tenemos profesionales que ganan salarios muy por encima, muy lejos del salario promedio del resto de los profesionales. Esa heterogeneidad, esa distorsión tiene que ver con la falta de una negociación colectiva en donde nos sentemos los trabajadores y trabajadoras y los empleadores, en este caso los municipios, para poder ordenar y planificar la fuerza laboral de una manera coherente, de una manera justa y de una manera que le sirva a las comunidades que atendemos. Y esto es primordial. Nosotros desde SICOP queremos plantear en esta mesa nuestros intereses o nuestros objetivos, lo que buscamos. Buscamos, por supuesto, no buscamos representar a todo el sector de salud municipal. Representamos un sector pequeño, que es el sector profesional, que tiene una especificidad como la tiene cada sector. Por eso, a nivel provincial hay una ley de carrera profesional, que es la ley 10.471, y en cada municipio existen normas, en algunos lugares decretos, en otras ordenanzas que regulan específicamente el sector profesional. Y muchos municipios, además de esto, adhieren a la ley 10.471, que es la ley de carrera profesional, que es la que regula SICOP, que es donde participa SICOP en la mesa paritaria provincial. Por eso es importante que esto se replique, y aprovecho para agradecerle a Macarena Kunkel, que estos años ha llevado adelante un esfuerzo cada vez que se lo hemos pedido y ha contestado el teléfono cada vez que se lo hemos pedido, como todos los funcionarios de este ministerio, para poder avanzar en ordenar todo este proceso que no es fácil. Y quiero poner en valor esto porque no ha sucedido esto con otras gestiones en la provincia de Buenos Aires. Hemos recorrido etapas muy duras en donde hemos tenido muy poca respuesta de los funcionarios, y esta etapa es totalmente diferente. También quiero aprovechar para decir que desde SICOP tenemos una mirada respecto a cómo debe ser la relación entre las organizaciones sindicales, porque estamos absolutamente convencidos de que, teniendo en cuenta las diferencias de cada sector al que representamos, las historias, las improntas, los estilos y los recorridos, las organizaciones sindicales tenemos que hacer el esfuerzo para aprender a trabajar en conjunto. SICOP no va a buscar en ningún momento
desplazar, obturar y mucho menos rivalizar con otra organización sindical. Siempre va a buscar el trabajo en conjunto para que el equipo de salud pueda avanzar en sus derechos, en sus salarios, en sus condiciones laborales. Nos toca hacer esto en este momento, como dije al principio, complicado, porque creció la demanda entre un 30 y un 40%. Esto, los que tienen los números me van a dar la razón. Y esto tiene que ver con la crisis de la seguridad social. La mayoría de las obras sociales están con dificultades para llevar adelante la cobertura en forma completa, para cumplir con el PMO. Hay miles de personas que van perdiendo el puesto de trabajo y su cobertura social con la destrucción que está llevando adelante el empleo el gobierno nacional, y esto pone una sobrecarga sobre el sector público que es de niveles pandémicos. Estamos teniendo niveles de ocupación de camas y de números de consulta por guardia que son de nivel de pandemia, esta vez no por un virus mundial, esta vez por un presidente de la nación. En esa situación vamos a plantear en cada ámbito formal que tengamos esto para que se tenga en cuenta que cada vez que los trabajadores de la salud, y en nuestro caso el sector profesional, plantee demandas, va a ser sobre esta situación, porque ese 30 y 40% de sobrecarga laboral está sobre los hombros de cada enfermero, enfermera, de cada médico, de cada médica, de cada psicólogo, de cada kinesiólogo, y eso nos obliga a agudizar aún más el diálogo y buscar entre todos y todas la forma de contener esta situación, porque lo que no vamos a hacer jamás, ni los sindicatos de la provincia de Buenos Aires, y estoy convencido también que puedo decir lo mismo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, jamás vamos a abandonar y vamos a dejar tirada a nuestra población por más difícil que se ponga la Argentina. Estoy con el tiempo, dejar planteado arriba de la mesa la necesidad de que se convoque a los profesionales de la salud en todos los ámbitos de negociación colectiva. Tenemos la representatividad, el 40% de los profesionales de la salud municipal de toda la provincia están afiliados a nuestro sindicato, y sigamos construyendo esta unidad de la clase trabajadora, la clase más golpeada por las políticas del gobierno nacional, para poder construir junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, un futuro diferente, un futuro distinto. Nuestro pueblo nos está demandando eso, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. A continuación le vamos a dar la palabra al intendente de Navarro, Facundo Diz. Buenos días. Muchas gracias, Macarena. Es un honor que estés comandando la mesa y haciendo que salga todo bien. Felicitar al Ministerio de Trabajo, a Walter Correa, de verdad que se haga hincapié en estos ámbitos de discusión y de planeamiento, no solamente de diagnóstico, sino para plantear un futuro, hace que podamos creer que un país, una provincia y un municipio, como nos toca en nuestros casos, poder tener cierta certidumbre o cierto trayecto a cursar y poder diagramarlo. Así como lo explicó el intendente, voy a tratar de dar un ejemplo real de gestión. No quiere decir que sea la verdad absoluta ni la realidad de todos los municipios. Los intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires, sobre todo los municipios chicos, somos dependientes de la gestión provincial y de lo que es coparticipación. Antes que nada también me gustaría presentarme, soy abogado, estudié en el Jardín 901 de mi pueblo, en el público, en la escuela primaria pública número 1, en el Instituto San Lorenzo, que es público también, y en la universidad pública, así que en defensa de los estudios públicos también un fuerte aplauso. Soy la primera generación de estudios de mi familia. Vengo del ámbito deportivo y esta experiencia como intendente se inició como un sueño que hoy, como
como lo está pasando a ustedes seguramente, porque no me gustaría presentarme quizás como pasó en la mesa anterior que nos precedió como una víctima, sino también sé que ustedes están atravesando un momento difícil y estar al frente de una comunidad tan chica como las nuestras, la situación no es normal, de que de 10 personas que acudan al intendente estén tratando de sobrellevar una vida digna. Y dignidad se habla que ni siquiera tienen para poder alimentarse o poder pagar sus servicios. Así que también ojalá que podamos revertir esta situación, poder seguir celebrando en estos espacios como lo viene haciendo la provincia, no solamente en el ámbito del trabajo, sino en el ámbito de la salud, de la producción y los distintos organismos del Estado provincial que nos ayudan a los municipios. Como les decía antes, en nuestro municipio la recaudación hace que el 25% solamente pueda estar contemplado y el 75% es la coparticipación que recibimos en la provincia de Buenos Aires. El municipio es el primer prestador, el prestador más grande de servicios, los servicios fundamentales, conjuntamente con la provincia de Buenos Aires, lo que es salud, lo que es educación, lo que es seguridad, lo que es turismo, y son los servicios esenciales de la vida de cada uno de ustedes en cada una de las ciudades. Por eso creo que no es poco intencional, es muy intencionado la quita de recursos con la provincia de Buenos Aires, para con los municipios, porque se ven vulnerados enseguida la problemática de los ciudadanos en su municipio. Y es el primer mostrador donde seguramente nosotros recibiremos las principales quejas y las primeras quejas. Para prestar esos servicios nosotros tenemos que diagramar un presupuesto anual, presentarlo en el Consejo Deliberante, ser aprobado, y una ordenanza fiscal impositiva donde decimos cómo vamos a recaudar esos impuestos y cómo los vamos a gastar, y es presuponer lo que va a pasar. Entonces cuando nos manejamos en el convenio colectivo tenemos que tratar los honorarios, los sueldos de los trabajadores, estamos sujetos siempre al presupuesto municipal, más la coparticipación que estábamos recibiendo, ese cálculo que hacemos a principio de año para que todo el año pueda transcurrir. En nuestro municipio desde hace 6 años que soy intendente y no tengo presupuesto desde hace 6 años y no tengo votada la fiscal impositiva. Así que imagínense que poder cumplir con los honorarios de mis trabajadores o de nuestros trabajadores. Y cuando hablo así, también quiero reconocer en los intendentes, como quien me precedió en la palabra, que nosotros somos el primer o el último trabajador municipal, llámenlo como quieran, pero las distancias son muy cortas y somos los primeros que estamos tratando de que se reconozca, de que se lo valore, de que se reivindique y también que se autoperciba como el primer trabajador y el más importante de la ciudad o las localidades del interior. Porque en caso de su trabajo convencional son quienes cuidan con una guardia urbana, una policía comunal, quienes atienden en los hospitales municipales, quienes están a cargo del barrido, la limpieza de las calles, quienes están a cargo de la iluminación, quienes llevan adelante en las guarderías o en el centro de desarrollo infantil y cuidan a nuestros hijos, quienes cuidan a nuestros abuelos en los hogares de ancianos. Entonces son fundamentales en el desarrollo de cualquier comunidad. Pero si ese desarrollo de la ciudad, los sueldos quedan atados a un presupuesto donde hay una disputa, primero política, segundo personal y tercera, recién se tiene en cuenta un salario de una persona para que pueda vivir con dignidad, queda muy lejos de las aspiraciones que tiene cualquier intendente y ni hablar de las aspiraciones que tiene cualquier trabajador de con su sueldo poder vivir bien, poder planificar y poder transitar esta vida de una forma ordenada. Algunos de esos datos les voy a ir dando, trajimos algunas diapositivas para poder dar datos precisos y no solamente un relato. Cuando ingresé de forma interina en el municipio hace 5 años y medio, el 60% nomás del salario estaba blanqueado, lo demás eran solamente sumas no remunerativas que estamos exigiendo que en el sector privado el empresariado tenga la capacidad de poder pagar sueldos dignos y poder hacer que la calidad de vida de los trabajadores y sus familias puedan ser vividas de la mejor manera. No podíamos encontrar de una peor manera. Con los sueldos también que se pagaban cercanamente el vencimiento del mes posterior y de aguinaldo quizás en 2 y en 3 cuotas. Ahí tratamos de hacer un ordenamiento económico para poder blanquear toda esa suma de dinero y basta de bonificaciones que no tenían reconocimientos y que traía aparejada una situación
más perversa, creo, que era que las personas que se jubilaban, imagínense con el salario que se jubilaban, porque los montos que percibían eran los mínimos, peor que los mínimos. Y además de eso, un arrebato del trabajo, porque eran extorsionados para la jubilación, porque llegada a la vida útil, o por lo menos a la vida plena útil de trabajo, lo que se obligaba era que trataran de jubilarse. Bueno, nos encontramos con esos dos problemas. Primero, con un problema en los salarios, donde la precarización era en el Estado la principal, y siendo el principal fuente de trabajo, o el principal empleador, era imposible que nosotros podamos reordenar una ciudad, reordenar un pueblo, teniendo esos números. Hay un quiebre también en este relato que estoy haciendo, de lo que nos pasó en el año 21, 22 y 23, y lo que estamos sufriendo en el 24, 25 y 26. Convivimos con una inflación que hacía que nuestros trabajadores, el valor real de su salario, por más paritaria que hagamos, no alcanzaba nunca a equipararla al mes siguiente. Entonces había que primero tratar de achicar el día de cobro, y hicimos que desde ese primer mes, no, pero al quinto mes, el último día hábil del mes a vencer ya recibieran los salarios, cosa que los principales vencimientos de su servicio por lo menos fueran abarcados por los salarios. Lo segundo que hicimos fue el blanqueamiento conjuntamente con eso, y tercero, un reconocimiento laboral de autopercepción del trabajador. Primero, como el primer trabajador o principal trabajador de la ciudad, es decir, que había una descalificación social. Lo que decía acá el intendente anteriormente era quizá la tercera línea de trabajadores era quien iba a trabajar al municipio por los sueldos, por los salarios y por las situaciones que estaban atravesando, porque propiamente no eran respetados sus derechos. Había no una precarización, creo que casi una servidumbre, y creo que pasa en muchas ciudades, sigue ocurriendo. Bueno, eso tenemos que trabajarlo conjuntamente. Entonces estas mesas que hoy estamos concurriendo, por más incómodas que puedan resultar, como pasó en la apertura, donde quizás un representante de la Unión Industrial tenga una mirada diferente, pero son los primeros pasos para poder desarrollar una comunidad organizada y una comunidad viva y con la felicidad plena en donde quiera desarrollarse, sino que por el lugar donde haya nacido, por ejemplo el interior o ciudades que no contemplan quizás todas las necesidades, tengan no cubiertas las necesidades básicas para sobrevivir o para llevar a cabo una vida muy temprana y feliz para toda la comunidad. Lo que tratamos de hacer también con el trabajador municipal, lo primero era, decíamos, empoderarse, dignificar el trabajo con un salario digno, blanquear los salarios, y en el presupuesto que estaba hablando, que planificamos a principio de año, para que se entienda cuál era la prioridad o en qué sentido le dábamos prioridad al trabajador, más del 60%, casi un 70% de los recursos que presupuestamos en el año son los salarios municipales. Pero también había un desconocimiento de dónde salía de parte de los municipales el salario municipal, cómo se integraba o cómo se destinaba eso. No se sabía de dónde provenían los fondos, ni siquiera cómo se planificaba o cómo se preveían los recursos que teníamos y cómo lo íbamos a gastar. Bueno, ahí ven en el gráfico, en el 2021 estábamos en el 64, no se ve muy bien, con pago de personal. Tuvimos una suba en el 2022, 2023, 2024 y ahora empezamos a decrecer nuevamente. Y no es por una intención propia del Poder Ejecutivo, sino también que no hay una mancomunidad o no hay un debate interno, tanto por el Poder Legislativo, los sindicatos, el Poder Ejecutivo y la sociedad en plena también, porque la sociedad tampoco tiene conocimiento de quienes prestan los principales servicios para su familia, para sus hijos, para sus abuelos, para la comunidad, de dónde perciben los sueldos. Entonces también eso hay algo que hay que planificarlo, hay que comunicarlo, y creo que es una herramienta que debemos utilizar todos, tanto los gremios, la comunidad política y la sociedad también, estar atenta a esto. Otro gráfico nos dice movimiento de personal. Una forma de poder compensar, seguimos teniendo el mismo personal desde hace 24 años, alrededor de 24 años. Es decir, la población creció casi un 20%, pasamos de 16.000 personas a 25.000 habitantes, y prestamos los mismos servicios y amplificamos servicios. Por ejemplo, tenemos un nuevo CDI, tenemos más de 7 CAPS
en el interior, centro de atención primaria, tenemos una guardia urbana que es la policía local, ampliamos servicios, contemplamos puestos de trabajo, contratados, podemos ampliar lo que es la planta permanente y la planta temporaria, pero seguimos con el mismo presupuesto y el mismo personal. Sin embargo, lo que pudimos hacer es un cambio de categoría, porque también la única posibilidad que teníamos era poder hacer algún cambio para que tuviera un beneficio directamente en el salario, cambiando de categoría y aumentando los módulos de las personas trabajadoras del municipio. Tuvimos en estos 6 años alrededor de 1000 cambios. Y ustedes van a decir, si hay 600 empleados, 700 empleados, es imposible tener cambios. No, porque a un mismo empleado, con el correr del tiempo, tenían entre 20, 27, 30 años de antigüedad, nunca habían tenido ningún cambio en su planta. Entonces los jerarquizábamos y hicimos que pudieran avanzar 1 o 2 espacios y tener más módulos y poder cobrar muchísimo, no muchísimo más, poder alcanzar por lo menos un módulo más. Está bien, bueno, lo que decía también, se anticipó acá el intendente anteriormente, pero decía lo mismo, cómo reivindicamos con indumentaria, con maquinaria nueva, con poder sentirse prestigioso en el lugar de trabajo. Y más allá de las negociaciones que tengamos como empleador y como sindicato y podamos tener las paritarias, desde que iniciamos la gestión no hubo esa discusión. El día que teníamos la reunión, el encuentro, lo que hacíamos era mostrarnos las cartas. Nosotros mostramos la totalidad de la cuenta que tenemos, los recursos que tenemos en el banco y ese es el aumento que tenemos para los municipales. No hay ninguna negociación, no se especula con nada. Lo único que se hace es tratar de valorar el trabajo, el esfuerzo y seguramente muchas veces no alcanzamos a cubrir la inflación que tuvimos con nuestro gobierno o la inflación que hay con este gobierno y el poder adquisitivo que se va perdiendo. Pero me voy a quedar con unas cosas de la primera exposición que vimos recién. Ahí había un padre que nos habló de la espiritualidad, estaba el sector industrial que habló de una pérdida o una pérdida de una ganancia, estaban los trabajadores reclamando dignidad con sus sindicatos, estaba la exposición política diciendo que hay una programación y hay una visión de futuro, de presente, de futuro que es distinta a la que estamos atravesando. La que han pasado ustedes, seguramente su familia, sus padres, sus parientes y muchos de los que estamos acá, es que necesitamos nacer, no elegimos dónde nacemos y a veces se hace muy difícil. Se necesita tener salud, porque lo principal es salud y muchas veces los hospitales municipales, provinciales o nacionales son la mayoría, el 90% es donde nacemos nosotros. Luego necesitamos educación, y la educación, el 90% de la educación es pública también, y casi todos nosotros, los que tuvieron la oportunidad y los que no, algunos de llegar a la universidad, algunos de llegar al secundario, otros no porque trabajaron, pero siempre el 90% también lo hizo en la educación pública. Luego se necesitó trabajo para considerarse una persona y poder formarse, y poder así también formar una familia, formar una comunidad y formar un país, como dijo el padre. Imagínense en estos pueblos que somos los principales prestadores de servicios, pero a la vez los principales empleadores, así que muchos trabajamos o trabajaron en el Estado en algún momento. Lo único que se necesita es reconocernos, es saber que necesitamos del Estado, de que nos necesitamos unos con otros, y lo único que necesitamos es defendernos. Entre nosotros es imposible que podamos disputarnos lo poco que nos dejan o lo poco que quieren hacer creernos que nos corresponde. Entonces ojalá que estas mesas y estos lugares que no se vienen haciendo solamente ahora porque queda muy poco para la elección. Yo hace muy poco que soy intendente, van 5 años y medio y desde que inicié tuve las puertas abiertas de la provincia con cada uno de los ministerios. Me ayudaron en cada una de las dificultades porque el sueño ese que tenía se transformó casi en una pesadilla porque ver sufrir a los empleados municipales, ver sufrir a mi familia, ver sufrir a mis amigos, no es ningún sueño ser intendente. Eso es planificar y eso es hacer que nos podamos unir, podamos pensar en las generaciones futuras y que esa educación, esa salud que necesitamos nosotros cuando nacimos se sostenga, que sea de mayor calidad y que no dependa de la economía de cada familia, de que la educación se ayorne y que pueda ser la adecuada para que nuestros hijos se puedan defender y tengan las herramientas, porque es la única herramienta que nos hace igualar, y que con el trabajo que podamos obtener,
con esa capacidad que quisimos tomar de la educación, podamos desarrollarnos y vivir feliz. La vida se trata de eso solamente, y ojalá que los intendentes, o en el lugar que nos ocupe estar, podamos ayudar y acompañar a alguien que está pensando en eso, en que la salud, la educación, que la seguridad, que ustedes, que todas las familias puedan vivir, y el que no tuvo la oportunidad, porque no todo empieza desde cero, sino que ya hay una vida transcurrida para muchos y están pasándola mal, también sean incluidos. Así que entre todos luchemos para que en el 2027 podamos tener un presidente que hoy es gobernador y nos está ayudando a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Facundo. Bueno, a continuación vamos a darle la palabra al representante de la Federación de Sindicatos de Empleados Municipales de la Provincia de Buenos Aires. De suma importancia a estas reuniones que ojalá se sigan haciendo cuando en el 27 ganemos. En segundo lugar, agradecerle a la Federación del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires que me permitieron estar acá hablando, al compañero Juan Mauri, secretario de Finanzas, al compañero Luis Duré, secretario de Organización. Los trabajadores y trabajadoras municipales de la Provincia de Buenos Aires estamos padeciendo hace mucho la problemática de distintos tipos, salarial, algunas precarizaciones. Es una ley, tenemos una ley, la 14656, que fue votada a fines del 2014, promulgada en 2015, y hasta la fecha no pudimos conseguir que se siente en ese Consejo del Empleo Municipal para poder discutir la Federación con los intendentes algunas cuestiones básicas para toda la provincia de Buenos Aires, o las paritarias vinculantes, que desde la Federación se está trabajando en los proyectos para que se pueda cambiar la ley, porque más allá de todo lo que dice la ley, hay algunos, ojalá los intendentes que nos tocara para discutir cuando hay alguna problemática o para proyectar a futuro, sean todos como los compañeros que están acá en esta mesa, donde entienden, donde se pueden resolver las cosas. Y nosotros somos trabajadores que ante la problemática nos llevamos más problemas. Planteamos el problema y 2 o 3 posibles soluciones. La ley no es vinculante. La ley no obliga a los intendentes a sentarse en una mesa paritaria. Algunos dan aumentos salariales en forma unilateral. Y las paritarias no son solamente aumentos salariales. Las paritarias también son cómo discutimos las condiciones de trabajo, los elementos de trabajo. Se van muriendo compañeros, se van jubilando y no reponemos plantel municipal. Y también una de las preocupaciones de esta federación es el trabajo de los monotributistas, que ya no se está haciendo en algunos distritos como una excepción, sino que se está haciendo la regla. Y no solo estamos preocupados por la precarización de ese trabajador, sino que estamos viendo a futuro que se están desfinanciando las cajas. Ejemplo, el IPS. Entonces, tratamos de dialogar y de que entiendan. Había una persona que decía que no había que mandar, había que persuadir. Tratamos de llevar las soluciones, pero muchas veces no somos escuchados. Entonces, en estos momentos muy complejos, por un gobierno nacional que destruye todo lo que tenga que ver con el Estado, y nosotros somos defensores del Estado, de hecho trabajamos en el Estado, estudié en una universidad pública, razón por la cual también defendemos todo lo que tenga que ver con el Estado. Es difícil. Tenemos sentido de pertenencia, bancamos los trapos y a veces hacemos cosas que no debemos hacer porque no hay elementos de trabajo, lo atamos con alambre. Por ese sentido de pertenencia somos la primera línea ante el reclamo de los ciudadanos, que escuchamos al ciudadano y tratamos de darle las soluciones. Pero después, ojalá, y Dios quiera que cuando vengan los buenos tiempos, que en el 27 ganemos, los intendentes se sienten con la federación, se pueda hablar, se pueda modificar la ley en el Congreso para que las paritarias sean vinculantes, que esta forma de contrato de monotributista, cooperativista, sea la excepción, que vayamos, y no es la pelea del trabajador contra el trabajador, es cómo incorporamos a ese trabajador al plantel municipal si es necesario. Nosotros somos de la idea de igualar los derechos hacia arriba, no hacia abajo. Y en muchos casos, cuando en los 90 precarizaron toda la cuestión laboral de los municipales de la provincia de Buenos Aires, en algunos distritos todavía no pudimos ni siquiera discutir un porcentaje en la antigüedad diferente.
Así que particularmente agradezco a la Federación por el trabajo que sé que hacen constantemente, los proyectos que se van a presentar tanto en la FAN como en la Cámara de Diputados, y también agradecemos cada vez que tuvimos un conflicto en algún distrito, las autoridades han llamado al Ministerio de Trabajo y la compañera Macarena Kunkel y todo su equipo estuvo a la altura de las circunstancias, tratando de equilibrar, sabiendo que los trabajadores en la mayoría de los casos tienen la de ganar, pero también sabemos nosotros que hoy los recursos no están disponibles, pero hay cuestiones que no tienen que ver solamente con una cuestión económica. El intendente de Salitre lo dijo, si el peronismo y los movimientos obreros dejamos de lado la faz humanitaria, no aprendimos nada de quienes nos antecedieron. Así que, bueno, agradezco, sé que el tiempo es corto, gracias a la Federación, gracias al Ministerio de Trabajo y a todos los paneles de la mesa. A continuación, para empezar a darle la impronta federal, vamos a darle la palabra a Romina Montes de Oca, que es viceintendenta de Santa Rosa, La Pampa. Buenos días. Voy a hacer, no me gusta ser autorreferencial, pero quiero hacer una aclaración en cuanto a mi presentación, más allá de ser viceintendenta de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, y presidenta del Consejo Deliberante de mi ciudad. Por mi formación tengo que aclarar que mi camino estuvo forjado por la dirigencia gremial y con una premisa que ya hemos escuchado a lo largo de este congreso, que es que para los problemas gremiales necesitamos soluciones políticas, y en ese sentido nuestra dirigencia sindical nos ha ido formando para ocupar los lugares, los espacios en las mesas donde se toman las decisiones que van a condicionar nuestra forma de trabajar o nuestra vida laboral. Entonces la militancia sindical, la militancia partidaria y ser parte de la vida política de mi ciudad, de mi provincia y de mi país me permite ser hoy la viceintendenta de Santa Rosa, pero con una fuerte impronta sindical. Yo soy secretaria adjunta del Sindicato de Telecomunicaciones de La Pampa y Oeste de Buenos Aires y secretaria de prensa de nuestra querida Federación de Telecomunicaciones CITIX, que está presente nuestro secretario general, Cristian Bander. Y la realidad es que cuando la dirigencia gremial se sienta en estas mesas, se siente, nos reconocemos, nos junamos. Y en ese sentido, el agradecimiento es enorme a Walter Correa, Juan Pablo Lorenzo, Maca, quienes son del palo, y se nota cuando te sentás a hablar o cuando querés resolver una cuestión, porque desde la federación o desde nuestro sindicato nos toca resolver muchas veces cuestiones que están vinculadas no solo a la provincia de La Pampa, sino también a la provincia de Buenos Aires. Pero en este caso, con esta formación y con esta impronta, me toca exponer sobre la negociación colectiva en el ámbito municipal. Y la verdad es que tener estos espacios de debate y de reflexión es sumamente importante para el presente y el futuro del empleo público en la Argentina. Y quiero arrancar esta exposición con una frase que creo que va a definir todo lo que voy a decir después, y que tiene que ver con que la negociación colectiva no es solo una discusión salarial, es una herramienta democrática. Particularmente en la ciudad de Santa Rosa, nuestras paritarias están atadas a las pautas salariales de la provincia, por ende ahí el gap de negociación se reduce bastante, pero sí es sumamente significativa para discutir o para dialogar sobre las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras municipales, porque cuando hablamos de negociación colectiva estamos hablando de un diálogo institucional. Estamos hablando de la organización del trabajo, estamos hablando de la construcción de consensos, y eso no es nada más y nada menos que los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras del municipio. Pero también implica hablar de una cuestión que es muchísimo más profunda y que tiene que ver con cómo entendemos al Estado y qué lugar le vamos a dar a quienes sostienen diariamente
el Estado, ¿no? Bueno, yo les comenté que la pauta salarial de La Pampa está atada la de Santa Rosa está atada a las pautas provinciales. Nosotros nos toca discutir organización de servicios, condiciones laborales, salubridad, higiene, concursos, categorizaciones, estabilidad adicionales, horas extras y la construcción de reglas que sean claras tanto para los gobiernos como para los trabajadores y trabajadoras. Y esto también es sumamente importante, que la negociación colectiva nos permite no quedar atados a los cambios de gestión, porque la realidad es que los municipios o los trabajadores y trabajadoras municipales son el primer contacto del Estado con la gente. Y los cambios de gestión a veces nos frenan en ese vínculo que tenemos, o frenan al municipio en ese vínculo que tienen con la sociedad hasta que la gestión se acomoda. Y la negociación colectiva nos da esas reglas para que todo siga funcionando independientemente del gobierno de turno. Los trabajadores y trabajadoras de los municipios reciben la urgencia cotidiana. Son los primeros que salen a la calle cuando se rompe una calle, cuando hay que asistir a una familia, cuando hay que atender una cuestión sanitaria, cuando hay que implementar una política pública, cuando se rompe alguna cuestión vinculada a un servicio público como la recolección de residuos, las cloacas, el agua. Y sin embargo, los trabajadores y trabajadoras de los municipios son muchas veces quienes tienen las condiciones laborales más frágiles y más desiguales. Dentro del empleo público argentino estoy hablando. Y nuestros municipios, los de toda la Argentina en general, no solamente los de las provincias, tienen diferencias salariales importantísimas. Hay trabajadores y trabajadoras que se encuentran en un estado completo de precarización. Hay faltas de carreras administrativas, hay trabajadores contratados hace un montón de años y que se les dificulta incluso acceder a mesas o ámbitos formales de discusión colectiva. Por eso no es un tema secundario discutir la negociación colectiva en el ámbito municipal. Estamos discutiendo la calidad institucional, estamos discutiendo la democracia laboral, la calidad del Estado. Porque todos y todas sabemos que cuando se mejora la calidad salarial o las condiciones laborales de un trabajador y una trabajadora municipal, inmediatamente mejora el vínculo del municipio con la gente. Inmediatamente la gente empieza a notar que hay un cambio en el vínculo entre el municipio y la sociedad. Lejos de debilitar, como intentan instalar, de debilitar una gestión, la negociación colectiva fortalece al Estado y fortalece las gestiones e institucionaliza el conflicto. No es que no va a haber más conflictos, simplemente que la negociación colectiva existen espacios donde se pueden discutir de manera democrática los conflictos. Y ahí me quiero detener en una idea que para mí es central y donde tenemos muchísima responsabilidad, que es la quita de la fuerza colectiva de los sindicatos, es quitar la fuerza directamente al trabajador y a la trabajadora municipal. Ningún trabajador y ninguna trabajadora aislada o en soledad puede discutir condiciones laborales de manera igualitaria frente al poder del empleador, que es el poder. No han salido buenas discusiones o buenos arreglos desde la discusión en soledad. Por eso creo que tenemos una responsabilidad enorme en sostener la negociación colectiva y en mantenernos fuertes ante esta desfragmentación que pretenden impulsar desde el Gobierno Nacional del movimiento obrero, ¿no? Los municipios también atraviesan un contexto complejo, económico, de incertidumbre y de transformaciones tecnológicas que van a cambiar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de las municipalidades, de las empresas, y hay una reconfiguración general del trabajo vinculada a los cambios tecnológicos. Y ninguna modernización del Estado se puede construir sobre la precarización laboral, las desigualdades o las quitas de derecho. De hecho,
la modernización de un Estado, la modernización administrativa, tiene que ir siempre acompañada del diálogo, de la capacitación, de la formación y de la información para los trabajadores y trabajadoras de manera institucional a través de sus organizaciones gremiales. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. O mate también, ¿eh? Bueno, las realidades de los municipios son muy distintas. No es lo mismo hablar de salario o de condiciones de trabajo en una ciudad grande que hablar de salarios o de condiciones laborales en las localidades más pequeñas del interior del país. Hay una diferencia enorme. Por eso creo que necesitamos construir consensos federales que fijen un piso en cuanto a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras municipales. Porque la realidad es que la dignidad laboral no puede estar nunca atada a la geografía, a nuestra geografía sindical. Y acá quiero decir algo que me parece fundamental, y ya para ir cerrando, creo que con el tiempo también estamos. Detrás de cada política pública sindical, municipal, se me mezclan los roles. Detrás de cada política pública municipal está la primera línea de atención, que son los trabajadores y trabajadoras municipales. Y son, como dije anteriormente, los que quizá tienen las condiciones más frágiles en cuanto a condiciones de trabajo. Defender la negociación colectiva es defender a esas personas, pero también es defender un modelo de Estado mucho más humano, mucho más cercano a la comunidad. Por eso creo que esta discusión no es nada más que, o este debate no es nada más que laboral o sindical, es una discusión profundamente política y profundamente democrática. Muchas gracias. ¡Viva Perón! ¡Viva Evita! ¡Viva el pueblo trabajador! Antes de seguir, también quiero destacar la presencia, no me voy a poner a nombrar porque no quiero meter la pata ni olvidarme de nadie, pero la verdad que logramos un panel bastante representativo, pero también veo sentados en el auditorio a representantes de muchos sindicatos municipales, sindicatos de base seccionales, con los que hemos tenido audiencias y esfuerzos en muchos casos por temas en sus municipios, y aunque esperemos que todos se sientan representados por algún compañero o compañera de este panel, sepan que valoramos mucho que estén acá también participando. Y para seguir con la impronta federal, vamos a darle la palabra a Claudio Leoni, quien hoy por hoy está a cargo de la Mutual, pero que es un referente histórico de la Federación de Sindicatos Municipales de la provincia de Santa Fe. Hola, buen día a todas y todos. Quiero también, obviamente, agradecer la invitación del compañero trabajador como es Walter Correa y poder expresar, iniciar un proceso de debate que, como sabemos, está bastante frenado dentro del movimiento obrero. Así que nos da la posibilidad de tomar contacto con intendentes y que se conozcan las realidades y sobre todo que sea federal. Por eso nos parece importante reconocer esa situación. Nosotros tenemos un eslogan que lo fuimos construyendo para dejar claro cómo es la situación del trabajador municipal. Evita decía que donde hay un trabajador está la patria, y nosotros le agregamos, en cada rincón de la patria hay un trabajador municipal. Y esa dignidad es la que nos dio Evita con esa frase, que es la dignidad de todos los trabajadores. Quiero agradecer también a los compañeros de Santa Fe que están presentes, a la compañera secretaria adjunta Andrea Paz, que además es secretaria general de la Secretaría de Reconquista, a Mauricio Orzot y a todos los otros compañeros que le agradecemos que hayan venido también a integrarse a este ámbito de debate. Teníamos entendido que el tema estaba centrado en la negociación pública en el sector municipal. Queremos contar nuestra experiencia porque sabemos que es una experiencia única en la tarea de construir la legislación de los trabajadores municipales de la provincia de Santa Fe. Y en este sentido
para encuadrar un poco, quiero decirles que en la provincia de Santa Fe hay un solo estatuto escalafón que rige para todos los trabajadores municipales y comunales, hombres, mujeres de cualquier naturaleza y no solo. O sea que estamos garantizando que tengan los mismos derechos en todo el territorio provincial y eso es un trabajo muy importante que se dio, y ahora que estamos en este salón, que se dio justamente en el marco de la lucha que encabezaba el compañero Saúl Ubaldini, donde le reclamamos los derechos a la dictadura militar, así que de paso, estando en el salón, le rindo homenaje. Y también tengo la obligación de destacar que con Macarena, que no nos conocíamos personalmente, pero nos une la historia, nos tocó con su padre integrar el gabinete de Néstor Kirchner, con el compañero Carlos Kunkel, que de alguna manera también ha sido guía durante muchos años en nuestro proceso político. Vuelvo al tema que nos convoca, que le contaba a ustedes que tenemos un estatuto único para toda la provincia, garantizando que ningún trabajador esté por debajo de esos derechos. Hemos analizado el estatuto, obviamente que si lo sacamos en la época de Ubaldini es porque lo hicimos con luchas populares y exigiendo con movilización y paro contra el gobierno que en ese momento era el gobierno en retirada. Entonces nos parece importante dejar ese contexto. En ese momento pudimos unificar. Había que aprovechar el momento de las movilizaciones de los trabajadores en una etapa donde se hacía el reclamo a la democracia para recuperar derechos, digamos, este es un tema fundamental. Después del transcurso pudimos lograr, en esa época, acá creo que alguien mencionó en la compañera que los sueldos eran similares a los empleados públicos. Nuestro estatuto estaba vinculado a los empleados públicos, pero justamente la ley de coparticipación que apareció en plena democracia generó problemas con la forma de hacer frente a los salarios, porque de alguna manera, al estar parecido al sector público, cada vez que el gobierno tenía que dar un aumento, tenía que pensar que también lo iban a recibir los municipales. Así que fuimos convocados en un diálogo con quien era en ese momento el gobernador de la provincia de Santa Fe, José María Bernet, y ahí logramos acordar la posibilidad de tener un ámbito de negociación que nos permita en primera instancia discutir condiciones de trabajo y discutir también y fundamentalmente el tema salarial. Así que nosotros tenemos esa posibilidad. Por supuesto que fue interrumpida durante la década del 90, como todos conocen, y obviamente hoy estamos funcionando garantizando que ningún trabajador municipal de la provincia de Santa Fe gane un sueldo mínimo de 1.100.000. No es lo que queremos porque estamos debajo de la línea de la pobreza, pero esa es una garantía salarial, más las categorías que después se van aplicando. En ese marco también logramos que los trabajadores municipales de nuestra provincia integren a lo que nos parece una de las mejores leyes, que es la ley de la conformación del Comité Mixto de Salud Laboral, y los trabajadores también estamos todos en las mismas condiciones de participar como cualquier otra parte del sector público en la conformación de comité, que son realmente muy pero muy importantes y donde muchas veces volcamos los temas que estuvimos conversando ayer respecto a la participación de las compañeras y de los compañeros, eliminando los ámbitos de violencia laboral. Lo que indica, nosotros vamos a dejar a los presentes un compendio de toda la legislación, pero nosotros sabemos que eso a corto plazo está en peligro porque ya lo vivimos en los años 90. En los años 90, como no pudieron sacarnos la estabilidad laboral, ¿qué nos hicieron? Nos empezaron a aparecer los planes de empleo. En la caída de los recursos y la necesidad de dar trabajo a un montón de sectores, apareció los programas de empleo y eso significó después una ruptura real de la relación laboral donde se mezcló el trabajador formal con los compañeros y compañeras que tenían necesidades laborales. Esto fue destruyendo un poco el tejido de la carrera municipal en torno a la presencia de gente que necesitábamos que se le cubra su situación, pero también necesitamos un encuadramiento formal para que esos compañeros no sean parte
de la dirección de la forma de trabajar, sino que fuera un reconocimiento expreso a la situación social que vivía cada uno de los pueblos. Y no que fuera de alguna manera, no nos vamos a mentir, entre nosotros, pero también fue un instrumento político de muchos que estuvieron en la intendencia y prometían trabajo, pero prometían el trabajo de carácter absolutamente irregular y en condiciones muy, pero muy lamentables. Yo lo que quería, es muy largo hablar de cada una de las leyes, me pareció importante dar un contexto de cuándo y cómo salieron estas leyes. Cuando hablamos de convención colectiva, estamos hablando, o de negociación colectiva, estamos hablando de un mandato de la Organización Internacional del Trabajo. A partir de ahí se dispuso un organismo, el primer organismo multinacional antes que la ONU, fue la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué pasó en ese momento? Había terminado la Primera Guerra Mundial y obviamente tras el 1 de mayo, lo pongo como un ejemplo, el 8 de marzo, todas las luchas sindicales y de trabajadores que se venían dando, se le suma obviamente la Revolución Rusa y esto alertó al capitalismo a decir no, paremos la mano. De ahí que se creó la Organización Internacional del Trabajo y como método para mejorar las condiciones se instrumentó este sistema de negociación entre las partes, la negociación colectiva, que hoy es una base del derecho laboral internacional. Pero por eso quiero poner en contexto, no nos olvidemos que esa resolución de la negociación colectiva que sacó el OIT lo hizo en tiempos donde en la Argentina teníamos la Constitución del 49 y teníamos establecido la totalidad de los derechos. No tenía mucho sentido estar inserto en ese proceso, porque además fuimos neutrales en esa guerra. No tenía mucho sentido discutir lo que hacía el OIT, porque en la Argentina gobernaba Perón por un 17 de octubre. Entonces lo lógico era que nuestros derechos estuvieran contemplados en la Constitución. A veces no dimensionamos eso, el valor que tiene que una Constitución, por supuesto, también para los niños, para los ancianos, es una Constitución social que estaba por encima de las políticas que se exigían a nivel internacional. Eso es un contexto muy importante porque hay que decir que esto se produce en función de un 17 de octubre, donde un pueblo movilizado decidió sacar al líder preso y ese líder preso poner a los trabajadores como sujeto social para considerar la construcción de un modelo de país. Hablo de estas cosas porque todo lo que estamos contando no son cosas sueltas, por eso le decíamos que nuestra ley sale en el marco de la lucha sindical con Saúl Gualdini. Hablamos de que de la negociación colectiva, cuando la OIT la dispone ya estaba establecidos los derechos de los trabajadores, que era más importante tener una constitución que una negociación. E incluso ya la única ley que base de negociación colectiva salió con el peronismo, que fue la 1450, esa ley que establece la negociación colectiva en todo el ámbito nacional, aún teniendo establecidos los derechos. Obviamente que, bueno, después del golpe de Estado la situación ya sabemos cómo vino, pero es importante que tengamos en cuenta esas decisiones. En el marco de las leyes laborales yo le contaba que tenemos un estatuto de escalafón que tiene muchos años y que lamentablemente no logramos consenso con las propias autoridades municipales de ir introduciéndole modificaciones y modernizando la legislación, siempre con el problema que tienen los municipios hace mucho tiempo, empeorado de acuerdo a cada gobierno, pero que es esa distribución de recursos que siempre es inferior a la que se merecen por los servicios que prestan. Ahí ya tenemos otro problema de fondo. Los 90 nos llevó a mantener la unidad y una lucha extraordinaria para evitar las privatizaciones, así que quedaron privatizados los servicios solamente de municipalidades que, como Santa Fe y Rosario, que venían con contratos que debieron cumplir, pero en otros lugares hicimos que se hiciera casi imposible privatizar servicios, por supuesto que con la lucha de los compañeros, los trabajadores que acompañaron la postura de oponernos al sistema de privatización, entre ellos el sistema provisional. Y a veces los compañeros de las nuevas generaciones no se dan cuenta de la importancia que ha tenido el funcionamiento de la paritaria y la vigencia de una caja de jubilaciones de la provincia que acerca el pago al 82% móvil, evitando obviamente el sistema de transferencia a la FJP, que fue una gran lucha con el entonces referente político
Carlos Reutemann, que era el gobernador de la provincia, en nombre del menemismo. Y nosotros sufrimos esa etapa, pero la enfrentamos con lucha. Hoy podemos decir que tenemos una base muy importante de legislación laboral que hace el cumplimiento de que por igual tarea, igual remuneración. Eso estamos tratando de cumplir. La paritaria es una ley, está fija, son 8 representantes de los trabajadores, 8 representantes de nuestra federación, se discuten ahí los aumentos salariales y son de aplicación en toda la provincia. Resta aquellos sindicatos que con justo derecho han ido por más y han logrado otras condiciones salariales distintas, pero la base de los salarios se van a colocar en torno a la discusión paritaria. Ahora, haciendo ese resumen rápido de nuestra historia sindical con la historia política, es necesario decir que, obviamente, nuestra paritaria está en riesgo, porque están en riesgo los recursos de los municipios, porque están en riesgo, con los municipios, perdonen que me acordé de algo, a los municipios que les preocupaba bastante el tema, nosotros encontramos un equilibrio, porque la demanda salarial siempre estuvo vinculado a un parámetro que era la distribución de la coparticipación. Los salarios tomaban, ¿cuánto coparticipan tanto? Bueno, disputamos la coparticipación como base salario y el resto, obviamente, de la recaudación propia era para los servicios locales. Eso también, del lado de los intendentes y de los estados municipales, sirvió como ordenador en toda la provincia. Porque ustedes saben que la política salarial genera siempre una manera de participación en el presupuesto. Entonces, cuanto menos se paga, más presupuesto tenemos para hacer otras cosas. Y esto es casi, lo haría cualquiera, digo, pero esa situación nosotros la pudimos superar justamente con el debate, con la discusión, pero que los trabajadores teníamos la ley en la mano. Era una ventaja terrible. Se cayó en los 90 y obviamente, ¿cuándo se recuperó la paritaria? Se recuperó la paritaria con Néstor Kirchner. A partir de esa gestión extraordinaria de volver a tomar valores del trabajo, fue muy importante que nosotros desde la política nacional que se extendió a todo lo largo del país, ratificáramos la negociación y la verdad que tuvimos una etapa pero muy importante en crecimiento del salario como no se había dado antes en el sector municipal. Estábamos siempre discutiendo muy por encima de la inflación, no por la que decía el INDEX, sino por la que teníamos nosotros en el bolsillo. Hicimos una tarea, fuimos mejorando algunos recursos y mejoró la situación de los compañeros y compañeras. El problema es que hay cosas que podríamos hacer juntos, como para empezar a generar ese cumplimiento constitucional de igual tarea y por igual remuneración. Y aunque hoy tenga un valor y haya tenido durante la gestión de Néstor y Cristina otro, los trabajadores municipales y comunales estamos excluidos del salario mínimo. Entonces, eso es una situación que debimos corregir y obviamente que Walter es uno de los autores de la ley que permitía incorporar a todos los trabajadores municipales de todo el país dentro del salario mínimo vital y móvil para poder dar la garantía de una base salarial a todos los trabajadores. Igualar las situaciones previsionales, igualar las asignaciones familiares es sí todavía un desafío que tenemos que encarar en conjunto. Ahora, obviamente que nosotros somos conscientes de que todo esto está en peligro. No solamente está en peligro nuestra paritaria. Y a veces parece que no tomamos conciencia de que en la Argentina, de esta que hablábamos, de la Constitución del 49, acaban de hacer una reforma laboral y nos hicieron retroceder mucho más atrás, del cual nos hicieron retroceder a la lucha del 1 de mayo. Y de esto sentimos que no hay una reacción como la que debió haber ocurrido en otros momentos, decir, bueno, mira, no, hasta acá, para un poquito. Lamentablemente esto ocurrió y hoy es como que hubiera una especie de aceptación de esa ley. Esa reforma nos va a afectar a los trabajadores que tenemos paritaria unificada y todo lo demás. A lo que se suma una decisión del gobierno de la provincia de modificar la Constitución y establecer la autonomía municipal expresamente con la conformación de cartas orgánicas. ¿Qué va a ocurrir con esto? Esa autonomía municipal que nace, quiero recordarlo, para no tener una profunda discusión ideológica sobre el tema de la autonomía, que es mucho,
la autonomía municipal surge con el consenso de Washington. La autonomía municipal es un criterio utilizado fundamentalmente por aquellos que querían achicar el Estado. El Estado que instrumenta el proceso de ajuste es el Estado municipal, que va decayendo de los gobiernos provinciales a las municipalidades. Después, como decían los compañeros, los municipales son los que tienen que dar la cara junto con los intendentes de cómo está la cosa. Por eso, a mí me parece que después de contar esto, que vamos a dejar el material para que vean toda la legislación, una base legislativa muy grande respecto a lo que se ha trabajado en Santa Fe, siempre en contexto con las políticas nacionales. Hoy nosotros somos muy pesimistas. Por suerte, el último acuerdo salarial, hay un compromiso para seguir discutiendo, pero llega la negociación y nosotros estamos dando cuenta que está faltando. Ya lo expresaron acá. Es el tema de la coparticipación. La verdad que nosotros, desde la época de los militares, no veíamos semejante locura, porque durante la dictadura mandaban plata para pagar los sueldos, para hacer alguna obra, pero ahora es un saqueo lo que está ocurriendo con la coparticipación, ¿no? Y eso es lo que nos motiva y nos preocupa, en el sentido de que hemos pasado con mucha pasividad, diría, algunas de las cosas que han pasado en la Argentina con este gobierno, que para nosotros es un gobierno de ocupación, porque es un gobierno que responde a los intereses de Estados Unidos, de Israel. Tenemos un gobierno de ocupación porque cualquier cuestión muestra que la justicia no funciona y nos pone presos a la dirigente más importante que ha tenido la Argentina. Estamos en un gobierno de ocupación. Entonces nosotros creemos, o nos organizamos para tratar de que hacer tronar el escarmiento, o nos organizamos para que en las próximas elecciones tengamos un gobierno nacional, popular, en manos del compañero Kicillof. Y hasta ahí un poco la síntesis. Muchas gracias, Claudio, por la intervención. Bueno, nos quedan los últimos dos oradores, así que vamos a pedirles que se ajusten lo más que puedan el tiempo, como para poder después dar lugar al panel que sigue. Vamos a darle la palabra al representante de UPCN, a Eduardo Pereira. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación en nombre de la secretaria general Fabiola Mosquera, agradecer al Ministerio de Trabajo, al ministro Walter Correa por la invitación. Y bueno, en esta oportunidad, mi nombre es Eduardo Pereira, no me presenté, soy delegado gremial en Ayacucho, provincia de Buenos Aires. Lamentablemente no tenemos la suerte de tener un intendente que sea compañero. Allá en aquellos años, en este momento donde me toca participar como delegado gremial y delegado paritario, no tenemos la suerte de tener un intendente compañero, entonces todo se hace muy difícil, se hace cuesta arriba lograr que nos convoquen a paritarias. Nosotros acá hay compañeros que han participado en nuestras exigencias, en nuestras reuniones, en nuestras paritarias, donde siempre somos nosotros los gremios, los que solicitamos, los que bateamos la puerta, los que vamos al choque para tratar de conseguir mejoras para los empleados municipales. En ese sentido, y en estos años que no son muchos, pero que uno viene trabajando arduamente para poder conseguir mejoras para todos los compañeros, nos hemos dado cuenta de que tenemos que militar el gremialismo, de que tenemos que estar en las bases, que estar con el compañero municipal, en obras públicas, en el hospital, aquellos compañeros enfermeros que todos aplaudíamos cuando la pandemia nos atacaba y que ellos fueron los únicos enfermeros y empleados municipales, todos, que fuimos adelante a luchar con algo que no sabíamos si nos iba a llevar nuestra propia vida, ¿no? El empleado municipal que en cada municipio estuvo ahí para luchar por cada ciudadano. Dicho esto también, obviamente que cada intendente reconoce esto, ¿sí? Cada intendente en cada discurso que puede reconoce y valora el trabajo de los compañeros municipales. Pero hoy nosotros necesitamos ganar un salario que nos deje vivir, un salario que nos permita llevar el plato de comida a nuestra familia, un salario que nos pueda dejar que nuestros hijos vayan a estudiar, que podamos crecer dentro de esta sociedad donde nosotros trabajamos, en este municipio donde nosotros desarrollamos nuestra tarea. Entonces, como gremio, en esta lucha que hay que militar, hay que tratar de llevarle a cada compañero municipal
que la fuerza la tenemos en el conjunto, en lo colectivo, ¿sí? Perdón, compañero, te voy a interrumpir un segundo para hacer una aclaración y que lo sepan que los dos intendentes y el compañero Pablo Maciel de SICOP, por eso habían hablado los tres primeros, se tienen que ir al Consejo Bonaerense. El trabajo está por empezar a sesionar, estamos esperando a que nos avisen, así que bueno, los excuso de que por eso ellos tres se van a levantar del panel, perdón que te haya interrumpido, pero para avisar que ellos tres tienen que estar allá con el ministro. Muchas gracias, nos vemos después en el cierre con Axel. Gracias y perdón que te haya interrumpido, pero quería contar eso. Bueno, no sé si continúo. Bueno, gracias. La verdad que nada, es difícil estar acá, tratar de hablarles y que se entienda lo que por ahí uno quiere hacer llegar, ¿no? Pero bueno, les pido disculpas de antemano si por ahí me pongo un poco nervioso. Como les decía, la lucha es diaria y yo creo que el compromiso gremial hoy debe estar con cada compañero municipal para hacerles entender de que la lucha, como les decía, es entre todos, que nosotros como gremio necesitamos el apoyo de cada compañero municipal para avalar nuestra lucha institucional, ¿no? Porque nosotros somos los únicos representantes a la hora de ir a concretar una negociación colectiva, que también aprovecho y en nuestro caso también es importante y ha sido muy importante el acompañamiento del Ministerio de Trabajo. Cada vez que nosotros tuvimos que ir a la delegación a pedir una audiencia, obligar al Ejecutivo a sentarse para tener una audiencia, el Ministerio de Trabajo siempre nos atendió, siempre nos recibió, siempre nos acompañó, que eso es importantísimo también porque no en muchos municipios se utiliza esa herramienta y es fundamental para obligar al señor intendente a sentarse en una mesa de negociación. Y luego, cuando nosotros llegamos a esa mesa de negociación, dentro de esta militancia que uno pide que sea en lo gremial, también está la obligación de cada uno de nosotros de capacitarnos, de formarnos, de estudiar, para poder sentarnos en esa mesa y tener conocimientos para poder negociar no solamente salarios, sino condiciones de trabajo, estabilidad laboral, la carrera administrativa. Por ahí escuchábamos intendente donde decían que el 70%, que casi todos los mismos municipios, el 70% viene de la coparticipación y el 25 al 30% se genera con recursos propios. Bueno, nosotros tenemos un intendente que festeja que cada vez los sueldos, ¿sí?, le requiere menos plata a la coparticipación. Entonces para nosotros es, cada vez que vamos a luchar un salario, no hay plata, no se puede, la coparticipación es esta, viene menos, siempre tenemos excusas, ¿sí? Y en esto, que por ahí uno dice, si tuviéramos el apoyo de cada compañero municipal para que nosotros podamos tener una resistencia mayor, las negociaciones serían otras. Muchas veces en este escenario nosotros nos quedamos con la última palabra del Departamento Ejecutivo y no tenemos más posibilidades de seguir luchándola. Históricamente todas las luchas se ganaron en la calle, se ganaron levantándonos, ¿sí?, protestando por algo que no nos conviene o por algo que nos está perjudicando. Hoy la mayor cantidad de los compañeros trabajadores no acompaña el gremialismo, lo ve como algo que es malo y nosotros en el barro, en la calle, debemos demostrarle que el compromiso que asumimos es válido, es serio, es transparente. Somos un compañero delegado que vive codo a codo y que venimos del mismo puesto de trabajo, del mismo lugar, del mismo puesto de alumbrado público, del mismo puesto de obra pública. Somos un compañero que debemos ser ejemplo y debemos convocar y militar el gremialismo para que nos acompañe, para mejorarnos la vida a todos los compañeros municipales. También hemos conseguido en esta lucha, por no abandonarla, un montón de cuestiones. También por ahí escuchaba a un señor intendente de que se modifican los estatutos, los escalafones. El estatuto era antes, ahora tenemos escalafón. Con el trabajo de todas las asociaciones sindicales hemos logrado, por ejemplo, como decía también, que los compañeros que estén a los últimos 3 años de jubilarse, de pasar a la máxima categoría ocupada. Hemos logrado por ahí tener mesas de discusiones como Comisión de Relaciones Laborales, de Calificación, Ascenso, crear evaluaciones de desempeño, que esto hace que aquel compañero que tenga una evaluación positiva cada 3 años pueda modificar su categoría de futura inmediata y así pueda tener una carrera administrativa y a lo largo de los 30 años de servicio él pueda ir cambiando por mérito propio
¿sí? Su categoría y poder jubilarse con la máxima categoría ocupada. Hay un montón de cosas que nosotros podemos ir estudiando de todos los otros convenios. Hoy en la provincia de Buenos Aires creo que menos de la mitad tiene convenio. Más de la mitad, yo andaba cerquita ahí. Más de la mitad, y hay mucho por ver, por estudiar, por analizar. Cada convenio es distinto y nosotros como delegados, como participantes deberíamos leerlos y tratar de adecuar a lo que más nos convenga dentro de nuestro municipio. Hay algo que es muy notable. Nosotros los trabajadores vemos a la ley como un viso. En nuestro caso, nuestra gestión municipal la ve como un techo. Y ahí es donde nosotros discutimos constantemente. Nosotros queremos ganar derechos y ellos no quieren ceder nada. Y es muy difícil tratar de conseguir, y más cuando vuelvo al inicio, de que por ahí no tenemos el acompañamiento que deberíamos tener de todos los compañeros trabajadores. También es cierto, y como digo que debemos militar, el gremialismo deberíamos militar la política. La política está para cambiar realidades, nosotros como gremio estamos para defender esas conquistas. Debemos acompañar las políticas para que nosotros después podamos mejorar como sociedad. Y como gremio asumir el compromiso de pelear y defender esas conquistas. Por eso, y para cerrar, volver a agradecer y apoyar y acompañar en nombre de nuestra organización al gobernador, y si Dios quiere, llega a ser presidente, que seguramente lo va a hacer. Nosotros como gremio lo vamos a acompañar y vamos a luchar y gestionar para que él pueda hacernos la vida mejor, no solamente a las oficinas, sino a cada empleado municipal y a cada compañero trabajador. Muchísimas gracias. Y bueno, para ir cerrando, porque ya le toca al siguiente panel, le vamos a dar la palabra al representante de ATE Provincia de Buenos Aires, director de formación, César Vilcherrey. Muchas gracias, Macarena. Bueno, buenas tardes o buenos días, todavía no comimos, así que buenos días, compañeros y compañeras. En primer lugar, quiero dejar el saludo de nuestro compañero secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, que le hubiera encantado participar, pero en el día de ayer tuvimos el Congreso Nacional de nuestra ATE y hoy el Congreso Nacional de la CTA Autónoma. Por eso excusar al compañero Claudio Arévalo, quien además es trabajador del Estado municipal y que bueno, quería participar. Nos toca a nosotros por ahí traer un poco la voz de él y las posiciones de nuestra ATE Provincia de Buenos Aires en función de esta discusión. Nosotros estamos muy orgullosos del crecimiento que hemos tenido representando a nuestros compañeros y compañeras municipales, tal es así que por primera vez en la historia de ATE Provincia de Buenos Aires tenemos un secretario general del ámbito municipal. Y eso para nosotros es motivo de alegría, porque es un sector que viene históricamente relegado respecto de derechos, de condiciones laborales, de condiciones salariales y demás. Antes de meterme en el tema puntual que nos atañe hoy en el panel, quiero permitirme una licencia, y es por estar justamente en esta hermosa ciudad de Mar del Plata, repudiar enérgicamente, no desde lo personal, sino desde ATE Provincia de Buenos Aires, la decisión del Gobierno Nacional de cerrar y vender el complejo turístico de Chapalmalal, dejando a nuestros compañeros y nuestras compañeras estatales despedidos en algunos casos y en otros casos pasados a disponibilidad. Repudiamos este hecho. Los hoteles son emblemáticos, son política pública para los que menos tienen, y por eso desde la Asociación de Trabajadores del Estado vamos a defender con lo que tengamos el complejo turístico de Chapalmalal, el de Río Tercero, y toda la política pública que sea sobre todo para aquellos vecinos, vecinas, ciudadanos y ciudadanas más vulnerables. También repudiar la aplicación de la reforma laboral y la intervención al sindicato de la UOM. Y lo digo
Los dos juntos porque para mí las casualidades no existen. Ambas resoluciones las firman los mismos dos jueces, el juez Pesino y la jueza González. ¿Quién casualmente? El juez Pesino, el gobierno nacional giró al Senado en los últimos días el pliego para prorrogar su actividad como juez de la nación. Por lo tanto, como las casualidades no existen, desde este encuentro de trabajadores y el Congreso de Trabajadores y Trabajadoras que propone el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, repudiar tanto a la justicia como al gobierno de Milei y decirle que acá estamos las organizaciones sindicales para defender la institucionalidad de cada uno de los sindicatos independientemente del posicionamiento de cada uno y defender la institucionalidad y que no vamos a dejar pasar la reforma laboral aunque la aprueben, aunque los jueces digan, ni se les ocurra que vamos a pedir permiso para organizar una asamblea, ni mucho menos. En función de la negociación colectiva, digo, para ser sintético, decir un par de cositas. En la negociación colectiva es fundamental el tema de la paritaria por tres cuestiones. Equilibrar el poder, porque nuestros compañeros y nuestras compañeras cuando discuten solos tienen mucho menos poder que la patronal, y eso no solo en el ámbito municipal, sino en cualquier ámbito. Por eso es tan importante la negociación colectiva y la posibilidad de que los representantes de los trabajadores y las trabajadoras estemos en esa negociación colectiva, no solo, como ya lo han dicho los compañeros y compañeras que me antecedieron en la palabra, no solo para discutir salario, sino para discutir condiciones dignas de trabajo y en función de la negociación colectiva respetar no solo el ámbito paritario, sino también dos ámbitos que a nuestro entender son muy importantes. La Junta de Disciplina, donde somos los representantes de los trabajadores y las trabajadoras los garantes de que se respeten las garantías de nuestros compañeros y nuestras compañeras ante la creación de sumarios y ante la aplicación de sanciones, y también las juntas de calificaciones y ascensos, donde debemos garantizar como trabajadores y trabajadoras junto al Ejecutivo Municipal la igualdad de oportunidades de todos nuestros compañeros y nuestras compañeras para acceder a cargos de directores, subdirectores, jefes de área, departamento, dependiendo de los organigramas de cada uno de los estados municipales. Por lo tanto, fortalecer esos espacios hace que nuestros compañeros y compañeras tengan mayores posibilidades de desarrollarse dentro del ámbito laboral, pero también de desarrollarse dentro del ámbito personal, porque ahí también garantizamos las horas para que esos compañeros se puedan capacitar y formar, para que puedan profesionalizar su praxis laboral y demás. Por lo tanto, desde la Asociación de Trabajadores del Estado, abonar a que en cada uno de los municipios en la provincia de Buenos Aires se establezcan estos ámbitos, como lo viene desarrollando el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, donde permanentemente discutimos, muchas veces discutimos, no solo condiciones de trabajo, no solo salario, sino también las mesas técnicas sectoriales, para resolver los problemas de cada uno de nuestros compañeros y nuestras compañeras, pero también, y esto es fundamental, para desde nuestro lugar de trabajadores y trabajadoras poder aportar ideas de políticas públicas, porque nadie es mejor para proyectar cómo realizar determinado trabajo y cómo consolidar la política pública en llevarla adelante que quien la lleva adelante. Nadie sabe mejor que un compañero, una compañera, trabajador de tránsito de cualquier municipio, si conviene que una calle sea mano para un lado, mano para el otro, o si se puede estacionar o no se puede estacionar. El ordenamiento urbano, por ejemplo, también hay que discutirlo con los laburantes y las laburantes de cada una de las áreas. Y en eso el rol de los representantes de los trabajadores es fundamental. Y el rol de los intendentes y de las intendentas, que a veces no entendemos, de quienes se presentan a una elección con una boleta violeta o amarilla, que nos quieran correr de ese lugar, pero no debería haber ningún compañero, ninguna compañera, intendente o intendenta que se haya presentado a partir de los espacios que construimos entre todos y todas, porque todos y todas los que estamos acá
hemos trabajado fuertemente para que los compañeros y compañeras que representan al campo popular en cada una de sus vertientes hoy gestionen cada uno de los municipios que, por ejemplo, no nos quieran dar los códigos de descuento, que, por ejemplo, nos cierren la puerta cuando queremos ir a discutir una paritaria, o que, por ejemplo, se les ocurra querer descontar días de paro cuando nuestros compañeros y compañeras movilizan, por ejemplo, para repudiar la reforma laboral o para movilizar en la Marcha Federal de Salud a la que hacía referencia el compañero Pablo anteriormente, o para discutir y visibilizar una situación en cada uno de los municipios. Me parece que tenemos que entender que no alcanza con los discursos, sino con el accionar. Hay que mostrar en cada uno de los distritos que somos diferentes a Javier Milei, como lo hace nuestro gobernador Axel Kicillof, que muestra no solo en la negociación colectiva, sino en la gestión diaria, que hay otra forma de gobernar, que se puede gobernar incluso con poco recurso, porque sabemos que el Estado Nacional le roba recursos todos los días a la provincia de Buenos Aires. Así todo el gobernador Kicillof y los compañeros y compañeras funcionarios y funcionarias del gobierno provincial llevan adelante una gestión con centralidad en la clase trabajadora y con centralidad en los vecinos y las vecinas que más lo necesitan. Y ese es el camino. Por eso, desde nuestra organización también plantear la necesidad de poder conformar, como lo decía el compañero de la Federación, ese Consejo del Empleo Municipal que nos permita discutir un piso de derechos para todos nuestros compañeros y nuestras compañeras trabajadores y trabajadoras municipales a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Pero nosotros lo que planteamos también es que ese Consejo del Empleo tiene que ser un Consejo del Empleo Municipal nacional, donde además de discutir condiciones y piso de derechos, discutamos también los fondos que le tienen que llegar a las provincias y a los municipios para que nuestros compañeros y nuestras compañeras puedan tener salarios dignos. Nuestros compañeros y nuestras compañeras en muchos municipios tienen salarios de indigencia, y a partir de un Consejo del Empleo Municipal nacional, federal, con participación de las organizaciones que representamos a nuestros compañeros y compañeras, donde discutamos no solamente lo que es el salario de nuestros compañeros, sino también un esquema de coparticipación justo para todas las provincias y para todos los municipios, va a ser que nuestros compañeros y nuestras compañeras estatales, municipales, pero también provinciales, mejoren sus condiciones salariales y sus condiciones de laburo. Para cerrar, digo, hoy es un día muy importante para nosotros y nosotras que somos parte de un movimiento obrero que, por supuesto, antecede incluso a la militancia de cada uno de nosotros. Hoy se celebra o se conmemora o se recuerda el aniversario número 57 del Cordobazo. ¿Por qué lo traigo? Digo, porque me parece que es un ejemplo, esa construcción que se dio, donde los compañeros y compañeras de la CGT de los argentinos, que tenían muchas diferencias con los compañeros y las compañeras de la CGT Azopardo, dejaron esas diferencias de lado, se plegaron al movimiento estudiantil y construyeron un hito histórico de la clase trabajadora en la provincia de Córdoba, que después se replicó en distintos puntos del país. Hoy el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires nos convoca a discutir el mundo del trabajo, pero no solo eso, nos convoca también a discutir qué proyecto de país queremos y celebrar la convocatoria del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, del compañero Walter Correa, de los compañeros y compañeras de su equipo. Nos permite a compañeros y compañeras que hoy somos parte de las tres centrales, de la CTA Autónoma, de la CTA de los Trabajadores, de la CGT, dejar nuestras diferencias de lado, discutir qué proyecto de país queremos, para que sin lugar a duda, a partir de el año que viene, si es que Milei llega el año que viene, construir un proyecto de país con centralidad en la clase trabajadora,
donde la independencia económica, la soberanía política y la justicia social estén garantizadas para todo nuestro pueblo y que ese gobierno lo lleve adelante nuestro compañero gobernador Axel Kicillof, y para eso el movimiento obrero tiene que ser protagonista no solo de la campaña, sino también de ese futuro gobierno. Compañeros y compañeras, a construir juntos la felicidad del pueblo, unidad para vencer, y no tengan dudas que venceremos. Gracias. Muchísimas gracias, compañero. Gracias a todos y a todas por participar. Dos avisos parroquiales. Acá empiezan, ya debería haber empezado, y va a empezar el panel Juventudes y Trabajo, y a las 3 tenemos el cierre de este congreso a cargo de nuestro gobernador Axel Kicillof. Gracias a todos y a todas por estar.